Levítico capítulo 2, tenemos ahora las ofrendas de cereal que tenían que traerse ante el Señor. Comienza diciendo que se debe traer una ofrenda al Señor que sea de flor de harina, sobre la cual se echará aceite y pondrá incienso. Entonces toman esta ofrenda los sacerdotes, la llevan ante el altar y la queman como memorial. Dicen que esta ofrenda es una ofrenda encendida de aroma agradable al Señor y que el resto de la ofrenda pertenecía a Aarón y a sus hijos, y esto era santísimo. Luego tenemos otra ofrenda de cereal cocida al horno y nos habla de que será de tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite, o sea, una ofrenda que era diferente y se presentaba nuevamente delante de el Señor. Luego tenemos otra ofrenda que es una ofrenda de cereal preparada, dice, en cazuela, verso 7, será hecha de flor de harina con aceite. Y traen entonces esta ofrenda, el sacerdote la lleva hacia el altar y la quema como memorial. Nuevamente nos dice que es un aroma agradable al Señor, y lo que queda de esta ofrenda de cereal es santísima y es para Aarón y sus hijos. Nos advierte el verso 11 que ninguna ofrenda de cereal que ofrezcan al Señor debe ser hecha con levadura, porque no quemarán ninguna levadura ni ninguna miel como ofrenda encendida para el Señor, nos dice el versículo 11. Y luego tenemos que toda ofrenda de cereal debe ser sazonada con sal, porque para que la sal del pacto de tu Dios no falte la ofrenda de cereal, nos dice el versículo 13. Verso 14 nos dice que hay una ofrenda de cereal de los primeros frutos. Nos dice que ofrecerás espigas verdes tostadas al fuego, granos tiernos desmenuzados como ofrendas de cereal de tus primeros frutos. Habla de que le echa aceite y le pone incienso, y luego los sacerdotes la traen, la queman como un memorial, y es entonces una ofrenda encendida para el Señor. Termina este capítulo número 2. ¿Qué podemos, hermanos, meditar acerca de esta ofrenda, de estos detalles que nos da aquí el libro de Levítico? En primer lugar, podemos ver que las ofrendas de cereal tenían una manifestación o mostraban una plena confianza en Dios soberano. Recordemos que así como había el sacrificio de animales, que era muy valioso, también el sacrificio de cereales era también muy valioso y manifestaba una confianza total en el Dios soberano. Estaban poniendo su confianza absoluta al manifestar esa confianza que tenían en Él, y al mostrar un corazón agradecido que tenían y que mostraban para con su Señor. Hoy en nuestra cultura que vivimos materialista nos preocupa tan solo dar un poco, porque no estamos pensando en el Dios soberano, que es quien domina todas las cosas. Imagínense, en el mundo antiguo la comida era algo muy escaso, y si no teníamos cereal, no teníamos animales, simplemente moríamos de hambre. Sin embargo, la gente daba porque tenía un corazón agradecido y también una convicción profunda de que Dios es soberano, de que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Y eso es lo que declara en primer lugar esta ofrenda de cereal que estaban dando. También el capítulo nos habla que en 3 ocasiones que esta ofrenda era una ofrenda quemada como memorial delante de Dios. Es un memorial delante de Dios. Y esto nos muestra que, o nos hace acordar que Dios es entonces quien nos recuerda su poder, su grandeza, sus obras. Este memorial que muestra el poder que tiene Dios y lo que el Señor ha hecho por su pueblo. Muchos comentaristas aquí a veces añaden de que es el recordar el pacto, el renovar el pacto constantemente, recordar lo que Dios ha hecho, así como en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, vemos que a través de la Cena del Señor recordamos también lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces esta idea de memorial, esta idea de representar y de recordar lo que Dios ha hecho por su pueblo, ya venía y ya estaba en el Antiguo Pacto, señalando la grandeza y el poder de nuestro Dios. También podemos ver aquí que cada una de estas ofrendas de cereal que se hacen en un contexto muy común, en un contexto casi de trabajo, de algo cotidiano, que va manifestando la adoración que hay a su Dios, la adoración que hay a este Dios verdadero que el pueblo tenía. En la
en lo cotidiano es cuando nosotros mostramos nuestra adoración en nuestro trabajo, cómo hacemos, cómo servimos, cómo usamos las cosas que Dios nos ha dado para servir en el reino de nuestro Dios. Ahí es cuando manifestamos verdaderamente en quién confiamos, porque nuestra adoración no es solo una sección de la vida, sino que es toda la vida. Y aquí lo podemos ver a través de esta ofrenda de cereal que manifiesta una adoración cotidiana al Dios soberano en el cual ellos confiaban. Pero finalmente podemos ver que hay un detalle muy interesante. En cada una de las ofrendas que se traen, no son simplemente ofrendas que se ponen ahí y directamente van al Dios, sino que vemos que los sacerdotes toman esa ofrenda y son los mediadores con los cuales llega esa ofrenda de olor fragante a Dios. Y esto nos indica, hermanos, que toda ofrenda necesita un mediador. Y como nos recuerda el autor de Hebreos, ningún sacerdote del antiguo pacto pudo ser un sacerdote perfecto ni traer una ofrenda perfecta, porque él también tenía que presentarse como pecador delante de Dios. Pero sí hay un sumo sacerdote mediador perfecto, que es el único que puede hacer que estas ofrendas lleguen a Dios de forma perfecta, porque Él como sumo sacerdote es perfecto y Él como ofrenda en sí mismo es perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él nuestras ofrendas llegan como olor fragante a Dios. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único que nos da la salvación y la esperanza. Que el Señor les bendiga.